está por arriba de los $100,000. 120, 130. Tiene que estar perfecto. Patek Philippe, ellos se caracterizan por hacer perfección. Imagínate que este cliente viene y me dice, José, yo confío en ti y quiero que chequees el reloj. Mi humilde opinión, yo no compraría ese reloj. What's up, Blink? El mejor relojero de Miami. Tengo el pedazo partido entre la corona, vamos a tratar de rescatar el pedazo de la corona partida. Un carro chino y tiene adentro un motor de Ferrari. Cuando el cirujano empieza a ponerse los guantes. ¡Wow! Miren esto. ¡Wow! Mira. Esto está largando los trozos, estos niños se cayeron para el piso. Miren este bisel cómo salió. Miren esto. Tenemos un caso extremo. Hoy tenemos un caso extremo. Miren quién llegó a interrumpirnos a las 6:30 de la tarde. Eso nadie más me lo podía resolver, solo vos. Por eso vine hasta ahora, ya para cerrar. Tiene todos esos screws flojos del bisel. ¿Los screws del bisel? Sí, están flojitos. Ahorita me cayó uno y lo tenía puesto, antes lo alcancé a agarrar. Se cayó este de acá. Y los de la tapa también. Pero ¿y esto qué cosa es, Santi? Yo no sé. Mira este tornillo de la tapa como está suelto completo. No, es verdad, hay que arreglarlo, pero no estaban tan sueltos en nada. Estaban como que ajustados. Yo creo que ellos se ponen a tarequear estos relojes porque esto no se les pone a los tornillos solos. No, están apretados. Santi, tenía uno solo nada más. ¿Sí, solo uno? Los he apretado todos. Voy para la... Imagínate que se me cayó y fue puta la calle, antes lo encontré. La tapa está suelta. Mira este tornillo suelto entero, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Y esto pasa a Guareste? Esperemos que sí. Porque yo estoy viendo algo aquí. ¿Qué? Yo estoy viendo que este reloj tiene una sombra de cristal por dentro. Y es de agua. Por eso te lo traigo. ¿Cómo va a vender un reloj con el tornillo suelto? Cuando el cirujano empieza a ponerse los guantes. Entonces, ¿sabes? Cuando el cirujano se lava las manos, se pone los guantes y todo para empezar la operación. Aquí están, mira, las manos del cirujano que ya se está poniendo los guantes para empezar la operación y a darle un servicio con calidad para que vea cómo queda un reloj nuevo después de estar destruido. Y por eso se los traigo a ustedes también para que vean cuando un reloj está destruido y cómo va a quedar. Escuchen que vamos a ver allá. Este tornillo está dando vueltas, no está zafando. Tenemos un caso extremo. Hoy tenemos un caso extremo. Miren esto. Este no se partió. Se reventó. Que como ven aquí, hay que darle láser. Miren eso ahí. Tiene un machucón ahí, tiene golpes por ahí, tiene golpes aquí en las esquinas, tiene dent en las esquinas, aquí. Tiene como 7 o 8 tanganazos, esto le dieron, sin contar los del bisel. Este relojito le vamos a hacer una restauración completa. El cliente nos trajo el bisel para montárselo y le vamos a hacer una restauración completa. Este relojito es de un gran amigo. Estamos ya trayendo los tornillos para empezar el desarme de este rompecabezas. Con mucho cuidado para que no se dañe el reloj. Usamos una herramienta de acrílico, que es como un acrílico suave, que es para que no marque, no dañe nada del reloj. Ya la tapa se despegó de la junta de goma. Vamos a proceder a retirar la tapa. Ponemos para el lado, después chequeamos todo aquello. Vamos a desmontarle lo que es la parte de adelante del reloj, lo que viene quedando.
Estamos retirando el detén, más llamado como la tija con la corona. Estamos retirando los tornillos en movimiento. Mira cómo están largando los pedazos. Mira, se están cayendo los pedazos de bisel. Miren esto. Wow, mira. Esto está largando los trozos, los tornillos se caen para el piso. Miren este bisel cómo salió. Miren esto. Miren esto. Bota los trozos. Está botando los trozos literal. Aquí tenemos ya el relojito. Tengo un Skydural que me trajeron que hay que darle unos toquecitos en el boco para que se vea en perfectas condiciones, porque es un reloj de uso que es 2022 y entonces tiene estas boberías que tiene aquí en el boco y el cliente quiere que se lo haga lo más pronto posible porque tiene el relojito vendido y no quiere entregárselo así al cliente. Entonces vamos a estar retirándole la manilla y vamos a estar haciendo todas las cosas que hay que hacer para poder darle toquecito al boco. Estas tres piezas que tengo acá, para que ustedes entiendan un poco este reloj, y nos está trayendo esta otra pieza que está totalmente nueva y quiere asegurarse que nunca ha sido pulida, que todo está perfecto, que todo está bien. Vienen hacia aquí porque confían en uno para hacerle un chequeo de lo que es el reloj. Eso que le acabo de quitar al reloj es un protector que trae el bisel para protegerlo y no darle ningún golpe en la transportación del reloj y que no sufra nada porque esto es un reloj que es nuevo. Estoy viendo el movimiento, que todo está en perfectas condiciones. Aquí no se logra ver el serial number del reloj. Se los puedo mostrar por la parte de atrás. Miren qué cosa más bella. 2026. Miren la masa oscilante que es el rotor del reloj que viene ahora en este modelo. Procediendo al desarme del reloj. Si se fijan, el reloj que les acabo de enseñar no tiene la masa oscilante de oro, porque es el Jan Major y también que es el modelo más nuevo. Si se dan cuenta, esta tapa no es Skeleton Back, es una pieza especial también. Este reloj es el Le Mans que tiene la masa oscilante de oro 2026 y tenemos aquí el Paul Newman también, que la masa oscilante de este reloj no es como la del Le Mans. La del Le Mans, la masa oscilante es de acero y la del Paul Newman es de oro y es Skeleton Back. También, este es un modelo más nuevo, 2026, y entonces le hicieron estos updates, le hicieron la tapa de cristal y también le pusieron la masa oscilante de oro 24, que es una belleza de la ingeniería que hizo Rolex acá. Aquí que tenemos, le hicieron el hueco a la masa oscilante que anteriormente en este modelo, en el Jan Major, no viene la masa oscilante, así viene la masa oscilante cerrada completo. Cuando cambia el modelo aquí, si se dan cuenta, el modelo tiene el bisel de oro por el borde. Este viene así con el bisel de oro completo sólido. Aquí estamos ya empezando el desarme para hacerle un light touch para este de Daytona. Reloj nuevo, marca bien, todo está bien. Miren las líneas, miren las líneas como quedan. ¿Ves? Ya eso está perfecto. Esto está listo para enjuagar, como quien dice. Les estoy enseñando el proceso de lo que es la parte del pulido, de la parte de que ya tenemos aquí un poco la parte de high polish, el brillo en medio, ya está listo. Ahora vamos a proceder a tapar el brillo y vamos a darle el toquecito que lleva el satín por el lado. Sigan bien. Ya aquí le dimos un poquito de lava, aquí lo tocamos, le dimos un cariñito, porque no tenía nada, que tenían unos headlamps nada más. Y le vamos a dar un brillito ahora a la pieza suave sin apretarla. Ya tenemos el reloj, vamos a montarle lo que es el boco para que mi cliente se lleve su reloj. Vamos a ponerle el tornillito, ponerle un poquito de Loctite, un tin de Loctite, porque esto
Estos tornillitos son de oro y le ponemos un poquito de Loctite para que en un futuro ese tornillito no se afloje. Sé que el reloj no se pone con la corona hacia abajo, pero en esta posición tengo que ponerlo. Aquí estoy delante de un paño donde no se va a dañar la corona, donde no se va a dañar nada, pero es la posición que tengo en la banda en donde va el tornillito, para que ustedes puedan ver también y que el tornillito está ahí perfecto. Así que ahora ustedes que son mis seguidores, que saben que el reloj no va de esta forma, pero es la posición para poder montar este tornillito. Y aquí ya tenemos el resultado final del boco, montado y terminado de lo que ustedes vieron antes. Y aquí se los traje para que lo vieran. What's up, Blink? El mejor relojero Miami. Esto que me trajiste para acá con la corona partida que me mandaste, entonces, mira, tienes adentro partido el carrito de todo el sistema de remontuar de Richard Mille, de los dos módulos. Tengo el pedazo partido entre la corona, vamos a tratar de rescatar el pedazo de la corona partida y reemplazar el carrito también para que todo quede perfecto. Vamos a intentar sacar los pedazos partidos a ambos lados y pedir la parte nada más de que embona, o si no, tenemos que reemplazarlo todo. Yo espero que todo salga bien, que se saque todo, pero siempre te doy las dos noticias para que tengas las dos variantes, porque hay veces que se parte adentro y no se puede sacar porque depende de la forma que se partió. Si se partió un golpe y se abolló todo eso por ahí para adentro, tú sabes que la rosca se muerde una con la otra y después ya no sirve la pieza. Entonces, Pero vamos. para que sea lo mejor. El de anoche que me mandaste, mira, escúchame para que aprendas para yo chequearte esto ya que estamos tan lejos. Coge y tira la foto con la cámara en la mayor resolución que pueda y compártemelo por archivo. Lo mismo que tú tiraste en la foto en la cámara tuya, tú me lo mandas para acá y yo lo miro. Y te digo, ese de carbón estoy viendo ahí que me parece que no es original. No, fíjate, ese ya lo descarté porque quiere mucho. Ni te metan eso. Pero bueno, El que te meterás es el de carbón. ¿Qué tú ves en el de carbón? el de carbón este último con la manilla blanca. Ajá, ¿qué tú ves ahí? La maquinaria es 100% original. Mándame mejor foto. Mándame mejor foto porque el engraving que vi en el serial number no me gusta. En donde tú sabes que este reloj trae el serial number en la cara, en la parte de adelante donde está el eje volante, donde está la cosita blanca, ahí es donde lleva el serial number. Entonces, mándame una foto bien detallada de eso. De una, papi. Tú eres el patrón. Tú tira para acá que yo te chequeo lo que tú tengas que chequear. Me busca Magalón Valle Tantao, así, el número 1. El número 1. Dando el 101% porque si está el 100, él sabe que yo lo descalifico. Bueno, él trabajó contigo, él sabe. Él sabe cómo yo me pongo, él sabe que yo cuando lo llamo a regañarlo, él lo sabe. Pregunta que te hago a ti, que eres el monstruo esto. ¿Qué está pasando con estos Richard Mille ahora? Antes era que le entraban agua, ahora que las coronas están partiendo, papi. Estos relojes son muy delicados, hay que tener mucho cuidado y la corona se le hicieron, que esto parece una goma de carro. Muy grande. Muy grande, entonces cuando es un ejecito, míralo aquí, esta es la tija, este ejecito que tú ves aquí es la tija. Esto aguanta. no aguanta que tú jales con este. No, y es muy grande, muy fácil darle un golpe. Ya. Exacto, esto es muy grande para ese ejecito que es de acero. Por eso le da un golpecito así y ya se partió. Es muy difícil. Pero bueno, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Mi confianza está en ti, por eso está ahí el reloj. Bueno, ya tú me dices qué tiempo tú crees, si todo sale bien. Si todo sale bien, yo creo que yo estoy ya con el desarmado aquí, estoy intentando todo, ya está todo, pero yo creo que con una semana estamos bien. Yo creo que sí. Pero el tipo. Oye, mi hermano, te quiero, te mando un fuerte abrazo y estamos hablando. No me calientes lo mío, ¿viste? No me caliente lo mío, que hay que cobrar. Gracias, mami. Bendiciones. Gracias. Dale. Enséñame lo que tienes ahí. Te tengo algo. Mira la pieza esta. Dame tu opinión, quiero tu criterio, quiero escucharte. Patek Philippe 5711. Estoy mirando el movimiento ahora mismo, ¿ok? Hay cosas por afuera del reloj que no me gustan, y entonces chequeo el movimiento. Yo cuando inspecciono un reloj, me gusta mirarlo todo. Y la mayoría de las veces, hay veces que tiene un problemita y esas cosas me llevan a otro lado, ¿ok? Yo digo que siempre es bueno chequear 100% Sí. a fondo, siempre, para estar cubierto. Algo que no me gusta en el reloj. El movimiento me parece original. Okay. Yo sé que en estos modelos usan modelos más baratos como Calatrava, le sacan el movimiento y hacen unas cajas. 5711 es uno de los relojes que hacen las copias más cercanas, auténticas, ¿ok? Y para mí, algo que no me gusta, que te quiero que enseñar es los pines.
En los pines, el pin de adentro no queda exacto en el hueco, tapándolo perfecto. Y Patek Philippe, ellos son más perfeccionistas. Déjame ver. Te veo en acción. No me gusta. ¿No te gusta? Mira, no me gusta ese pin ahí. No, Patek Philippe no hace eso. Por supuesto que no. ¿Eh? Por supuesto que no. ¿Sí o no? ¿Viste? ¿Lo viste o no? El pin de Patek Philippe en la punta no es ni fino ni es nada. Es flat. Sí, Y esto es tiene un cono semi-redondo que ese no lo tiene. Yo quiero que ustedes le den zoom a esto para que lo vean lo que estoy diciendo. Imagínense un hueco y un pin chiquito que está apoyado en una punta y tiene un hueco en otro lado. Y tiene una terminación perfecta, hasta la punta del pin. Son las cosas que no me gustan. Siempre uno va mirando y hay cositas que no te van gustando y eso es lo que primero yo noté. ¿Este reloj tiene papeles o no te trajeron los papeles? Ahora yo quiero tu opinión. ¿Tú comprarías ese reloj? Mi honesta opinión, Sí, yo no lo compraría. yo tampoco. La cosa que no me gusta la caja y no me gusta la tonalidad que tiene el dial. ¿Ok? Exactamente. Ese verde no es así. Es un verde, yo creo que es un verde, no sé, más olivo, Sí. como militar, así, Pero un verde así. Exacto. Ese color no me gusta. Si tú lo ves, tiene un hint de azul. ¿Eso es yo o no? Exactamente. No es ni azul ni verde. Tú lo miras y esa es la otra cosa. Un reloj que tiene un costo más de, no sé, este reloj, si fuera original, está por arriba de los $100,000. Ujú. 120, 130. Tiene por que ahí. estar perfecto. Patek Philippe, ellos se caracterizan por hacer perfección. Exactamente. Así que Todo tiene que ser perfecto. usted no le puede dice haber- al amigo mío del reloj que este reloj, Imagínate que este cliente viene y me dice, José, yo confío en ti y quiero que chequees el reloj, pero quiero que chequees el reloj completo. Me dice, ya yo sé que el movimiento es original y quiero chequear todo lo otro. Le digo, mi humilde opinión, yo no compraría ese reloj. no, y el cierre tampoco me gusta. Son muchas cositas, ¿no? Esta es la peor inversión que tú puedes hacer. Exactamente. Gracias por enseñarme esto. Para todos nuestros seguidores, míos o de José, no quieran ahorrarse el dinero, a veces por ahorrarse una inspección, que yo cobro 250, no sé lo que cobra José, pero por ahorrarte ese dinero de la inspección, puedes hacer una compra y perder todo tu dinero. O, antes de comprarle a un dealer, haz tu tarea, no confíe en lo que sus ojos lo ven. Si yo tengo puesto este reloj en la mano, probablemente no hay quien diga que este reloj es una copia. Esto es una copia y es una copia muy buena, aunque el movimiento sea original. Es como decir, tengo un Toyota, no un Toyota, un carro chino y tiene adentro un motor de Ferrari. Ese es el caso este. Muchas gracias, mi hermano. Gracias a ti. Mucho éxito. Me encanta lo que estás haciendo. ¿Y cuánto por estas piezas? Ya, voy a hacer un videito más largo aquí. No forme tanto lío ni haga tanta mueca. Precio. Me los llevo los dos. ¿20 qué años son? Uno es 2024 y el otro es 2026. Y también tengo dos piececitas más ahí. 2024 y 2026. Sí. Caja de papel y todo. Todo. Todo, full set, todo. ¿Y qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres venderle y ganarle? Espera un Exacto. cliente, Sí, espera va un a cliente esperar, final y va a va a ser esperar. 15 y medio, 16. Exacto. En 2026 lo puedes vender 16, 16 y medio. Exacto. 2026. A un cliente final, en eso es lo que lo vendo. Wow, qué lindo. Me encanta este reloj. Todo. Jam Master de titanio. No soy fanático a los Jam Master, pero a este reloj sí soy súper fanático. Lo bueno que tiene este reloj es el material que está hecho. Está hecho de titanio. Por eso le ven ese color gris oscuro. Y es súper light. Pesa mucho menos que el acero, pesa mucho menos que el oro y es mucho más resistente que todos esos metales resistentes a los arañazos. ¿Todos los helados bonitos? Está el reloj ahí. Ahí. No tiene golpe, está perfecto el rey. No. El reloj hay que tocarlo. Hay que tocarlo. Mira la manilla aquí, pero eso lo hace. Nah, sí, como un satín, momentito. eso es un... Ni lo he chequeado. No, si quieres yo lo miro, lo miras tú. Yo no he chequeado, es confianza, dile que me lo dejó, no hay Y problema con eso. ¿Cuánto entonces? 24 y medio pasando 500 pesillos. Métele. Cero. Dime, cerrado. Cerrado.